lugares a través de las redes, que un abrazo en la distancia para todos nuestros queridos hermanos, ¿no? Que Dios les bendiga. Tenemos las puertas abiertas para cuando nos gusten visitar. Muchos hermanos han prometido venir. Está complicado. Hoy venía una abuela como de 90 y tantos años. Bueno, el calor no le habrá permitido llegar. Quería estar con nosotros. Bueno, muchos hermanos que quieren llegar, ¿no? Que se sientan bienvenidos cuando tengan la voluntad de hacerlo. Bien, estamos viviendo, bueno, ya todo creo que es imposible ignorar el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Yo pensaba allí en la carta a los Hebreos, el final del capítulo 11, hablando de aquellos héroes de la fe que fueron afligidos, maltratados, todo por la causa del Señor, que estuvieron en peligro, fueron algunos martirizados, echados a los leones, viviendo en cavernas, en cuevas de la tierra, pasando hambre. Bueno, allí da una cantidad de ejemplos de hombres y mujeres que pelearon la buena batalla en su tiempo, y dice que habiendo ellos aprobado, ¿no?, por testimonio de la fe, habiendo pasado de grado, ¿no?, habiéndose recibido en la fe, porque dieron testimonio de su fe, ¿no?, con lo que le tocó pasar, sin embargo no recibieron la promesa. Dice que proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Y Dios preparando algo mejor para nosotros, para este tiempo, para el tiempo final, dice, y para que ellos no fuesen perfeccionados sin nosotros, porque si ellos alcanzaban, nosotros quedábamos afuera, ¿no? Ellos no alcanzaron. Dice el escritor que saludaron de lejos, ¿no? Murieron en la esperanza, ¿no?, de un día poder ver el cumplimiento de la palabra. No les tocó en su tiempo, vuelvo a decir, y estamos hablando de casi 20 siglos de historia de la Iglesia, ¿no?, en donde todos los hermanos que nos precedieron no llegaron, no vieron, no fueron participantes. Murieron con la esperanza, murieron, ¿no es cierto?, muchas veces creyendo. Tanto es así que si miramos las epístolas, ¿no?, Pablo mismo decía, ¿no?, cuando venga el Señor, nosotros los que estamos vivos, ¿no?, como él consideraba una realidad que el Señor venía y los encontraba vivos, ¿no? Y esto no fue así. ¿Cuántas generaciones de creyentes pasaron? ¿Cuántos murieron y el Señor no vino, ¿no? La promesa no se cumplió. Pero nosotros, la generación de creyentes de este siglo casi XXI, creo que nosotros tenemos el privilegio, ¿no?, de ser protagonistas de un tiempo que los antiguos miraron de lejos, que ellos no pudieron participar, predicaban como nosotros. ¿Cuántos habrán hablado de la venida del Señor, las señales de los últimos tiempos, el tiempo peligroso, el tiempo del fin? Pero se terminó su vida, ¿no?, y no alcanzaron a protagonizar nada de lo que ellos predicaban. Ahora nosotros tenemos una diferencia con ellos, que nosotros estamos protagonizando los tiempos finales. No sé si somos conscientes de esto, todos. Porque vuelvo a decir, somos una generación protagonista de la palabra profética. Estamos recorriendo la palabra profética, viviéndola en tiempo presente, ¿no? Lo que nos da la expectativa que en algún momento el Señor pueda venir, ¿no? Si aquellos antiguos decían, los que estamos vivos, seremos transformados en el aire, ¿no? Ni siquiera ellos pensaban que le podía tocar morir. Yo decía, va a venir el Señor y los que estamos vivos somos transformados en el aire. No, mire, la fe, ¿no?, que ellos tenían, en lo que ellos creían. Pasaron tantos siglos y nosotros que estamos
recorriendo, ¿no? Podemos decir el minuto final en el reloj de Dios, en el reloj profético, ¿no? No somos conscientes de la hora que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo las plagas, estamos viviendo los juicios, estamos viviendo, ¿no?, en una situación de crisis como nunca antes, en el mundo entero. Porque no solo mirábamos estos días, ¿no?, en algunas partes de nuestro país llegó a ser 47 grados de temperatura, en algunas provincias, ¿no?, con el sistema energético colapsado. Hubo familias y casas y barrios que estuvieron 9, 10, 12, 15 días sin electricidad todavía, y algunos, ¿no es cierto?, que no tienen electricidad, y algunos viven en edificios donde necesitan la electricidad para vivir, ¿no?, porque hay gente enferma que depende de un respirador, de un aparato que utiliza la energía, y colapsó el sistema energético. Mirábamos en los noticieros algunos generadores que explotaron, que fueron filmados cuando reventaron, y dejó una zona importante de la ciudad sin energía eléctrica. Imagínense, ¿no?, este calor sin tener un aire acondicionado, un ventilador, una heladera que funcione, algo fresco, y cuando es un barrio no puede bajar al almacén porque el almacén está igual, con toda la cadena de frío cortada. Esto lo volvimos a vivir y lo estamos viviendo. Agrégale a esto, ¿no?, el problema económico del país, que ya veníamos tumbados, ¿no?, apenas queriendo enderezarnos, y vuelve todo para atrás. Dice que hay empresas que han cerrado por falta de personal, ¿no?, porque la gente tiene algún síntoma, porque se contagió y se tiene que quedar en la cuarentena, y hay empresas que bajaron la persiana porque no pueden seguir trabajando, no tiene gente, no hay gente, ¿no?, para trabajar, no hay empleados. Esto en el momento no lo vemos, pero sabemos que esto trae una catástrofe económica, ¿no?, más inflación, más desempleo, más pobreza. Ya estamos, ¿no es cierto?, en una situación de crisis, que no se pueden pagar la deuda, que la inflación no se detiene, que, bueno, nadie invierte en este país. Una situación crítica, lo que produce mucha delincuencia, porque mucha gente que no tiene trabajo sale a delinquir, le es más sencillo, ¿no?, apretar a alguien. Entonces se aumenta la violencia, se aumenta la delincuencia, se aumenta la pobreza. La pobreza acarrea también una puerta abierta para las enfermedades, porque no se puede acceder al sistema de salud, porque no hay medios para comprar una medicina, para pagar un tratamiento. Miraba por el pobre hermano Emanuel, internada la bebé varias semanas allí en Iguazú, y que no había especialistas. Le dijeron, tiene que ir a Posada, ¿no?, ¿a cuántos kilómetros de Iguazú? Creo que está como, no sé, 300 kilómetros de Iguazú. Tiene que ir a Posada a sacar un turno. Él se comunicó con Posada y dice, no, los turnos tienen que esperar 20 días, 30 días para recibir un turno. Es decir, que directamente tiene que esperar la muerte. Si él no tuviera contacto en Paraguay, tiene familia de él en Paraguay, una de las cuñadas de él es pediatra en una clínica en Paraguay, por eso hicieron la liga, le llevaron allá y le operaron y le salvaron la vida a la bebé. Si no, las personas como él tienen que esperar la muerte, entregar su hijo a la muerte, porque no hay solución, no hay manera. Por la misma situación económica, por la misma situación de crisis que estamos viviendo, no hay especialistas. Y fíjese que le hicieron tomografía, estudios, análisis, porque tenía un bulto y no sabían qué era, si era benigno, si era maligno. Nada que ver con el diagnóstico que salió en Paraguay y que le llevó a la cirugía y ya está bien, ¿no? Pero solo Dios, ¿no?, para hacer intervenir y poner su mano y hacer esta misericordia, ¿no?, con un hijo de Dios. Si no, directamente, ¿no es cierto?, no tiene recurso a la persona que
que está mal económicamente, no tiene recursos y el sistema de salud está casi colapsado porque cuando abunda el COVID, cirugías, tratamientos se van posponiendo. Esto lo decían en los noticieros, ¿no? Los ministros de salud decían esto, que todo lo que había programado se pospone porque lo de mayor importancia es el COVID, el hisopado, los contagiados. Entonces todos los que tenían turno, bueno, espere y ojalá no se muera en el intento, ¿no? Porque hay situaciones graves y tiene que esperar, porque aún los mismos médicos, enfermeros se contagian, falta personal, estaban quejándose que no hay personal, ¿no? Y encima de esto, la situación climática, ¿no? Inédita. Como no hemos vivido en muchos años una situación que dice que va a empeorar año tras año, y quienes tenemos cierta edad sabemos que está empeorando. Llámele como le llamen, venga de donde venga. No vamos a buscar causa meteorológica o demográfica, pero la situación es así, porque la Biblia lo dice que es así, ¿no? Y nosotros estamos inmersos, estamos metidos dentro de la trama de la película profética, por así decirlo, ¿no? Dentro de la trama somos protagonistas. Estamos viviendo como la iglesia del Señor, por eso tenemos un mensaje contundente para compartir como nunca antes la iglesia tuvo, porque las iglesias que nos precedieron nunca vivieron este tiempo. Lo vieron de lejos, dice que algunos, ¿no es cierto?, nunca recibieron la promesa y murieron sin recibir la promesa. No alcanzaron a ver lo que predicaban y lo que creían, pero nosotros lo estamos protagonizando, ¿no? Lo estamos viviendo, gloria al nombre del Señor, y encima de que tenemos un mensaje contundente, un mensaje profético, un mensaje de los tiempos finales, ¿no es cierto?, la iglesia está confundida, turbada, que si esto es una conspiración mundial, que nos quieren matar, que le va a dar una ACV, que le va a dar un síncope, que no se inocule porque es la marca de la bestia, le van a poner un chip, lo van a imantar, lo van a seguir por las antenas parabólicas, van a seguir la humanidad, la gente va a caer muerta. Bueno, una cantidad de incongruencias, ¿no?, de inconsistencia. Porque verdaderamente la iglesia tendría que tener un mensaje consistente, porque si la iglesia está en esta situación, ¿qué para el mundo que no tiene a Dios? ¿Qué para el mundo que no conoce la Biblia? ¿Qué para la gente que nunca, ¿no es cierto?, leyó la palabra de Dios y ni cree siquiera, ¿no? Si nosotros estamos en un desvarío, porque a mí me parece un desvarío ciertas argumentaciones, ¿no? Desvarío total. Gloria al nombre del Señor. Miren lo que dice la palabra del Señor. Gloria al nombre de Dios, ¿no? Gloria al nombre de Dios. Vamos a estar leyendo la Escritura en el libro de Apocalipsis. Gloria a Dios. En el capítulo 16, versículo 8. Dice así la Escritura: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No, gloria al nombre del Señor. También los desastres naturales, también los cambios climáticos, ¿no? También la temperatura del mundo que está cambiando tiene que ver con la Escritura y con el tiempo final, que esto va a suceder. Gloria al nombre del Señor. Y las plagas, y los desastres y las catástrofes naturales, y lo que estamos viviendo, las economías del mundo, ¿no? La carestía, que hay naciones enteras sumidas en la pobreza. No, escuchaba algún programa de radio y alguno de televisión donde se titula el programa Argenzuela.
haciendo un parangón de Venezuela, ¿no? Tomando una manera ¿no es cierto?, de criticar la situación de nuestro país y compararla con Venezuela. Y oremos por los hermanos de Venezuela, ¿no? Un país que está sumido en la pobreza, en una dictadura, muchos hermanos pidiendo oración, ¿no? Y tratando de salir de ahí si pueden, escapar para otras tierras, ¿no? Y esto está pasando en muchas naciones de Centroamérica, ¿no? Muchos países, incluidos nosotros en la situación que estamos, ¿no? Todo esto tiene que ver con el cumplimiento de la palabra del Señor, que decía el Señor mismo en los últimos tiempos: va a haber hambre, guerras, pestilencias, terremotos, se levantará nación contra nación, reino contra reino, ¿no? Todo esto, dijo el Señor, no es todavía el fin, pero eran señales de la pronta venida del Señor. Dice, no es todavía el fin, pero cuando estas cosas sucedan, levanten la cabeza al cielo, la redención guardada de la hora más difícil que va a venir, va a ser guardada. Yo creo eso, que la iglesia no va a permanecer en los juicios de Dios. La iglesia va a ser quitada antes, porque hay promesa del Señor, ¿no? Que Dios nos guardará de la hora de la prueba que viene para probar a los moradores de la tierra, ¿no? De lo que se llama la gran tribulación. Dios va a guardar a la iglesia. Pero vamos a mirar, por ejemplo, en capítulo 7 de Apocalipsis. Capítulo 7, vamos a mirar allí qué dice la palabra del Señor acerca del tiempo final. Después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, ¿no? Estos días estaban los programas de televisión, noticieros en la capital, bueno, con el tema de la temperatura, ¿no? Y uno que estaba ya por el Mar del Plata también con una temperatura récord, dice que nunca, no sé cuántos años hubo la temperatura que hubo en esa zona. Y decía alguien, gracias a Dios está soplando una pequeña brisa, ¿no? Que nos está refrescando, ¿no? Con esa temperatura una pequeña brisa es un refrigerio, es un sosiego, ¿no? Es una respiración, porque había un momento que no se podía respirar, ¿no? De lo agobiante del calor que hemos sufrido en estos días, ¿no? Una pequeña brisa, y acá dice que Dios va a mandar los ángeles a los 4 cabos de la tierra a detener los vientos. No va a soplar el viento. Esto es consecuencia con la temperatura del calor del sol. El sol va a calentar 7 veces más de lo normal. Y la gente se va a llegar a quemar literalmente, ¿no? Por la gran temperatura. Esto está en la palabra de Dios y se va a cumplir. Gloria al nombre del Señor. Como todo lo que está en la palabra de Dios se tiene que cumplir. Lo crea, no lo crea, lo acepte, no lo acepte. A veces me dicen la plaga, los chinos, un experimento. Le digo, no importa. Sean los chinos, los rusos, los alemanes, sea un experimento, sea que se escapó del laboratorio, se le fue de las manos, sea lo que sea, pero la plaga está. Y el Señor habla de plaga, no habla del origen de las plagas, que si vinieron de los murciélagos, que si vinieron de las ratas, que los chinos comieron murciélagos y apareció el COVID. No importa de dónde venga. Eso no estamos en capacidad de investigarlo y de discutirlo, pero la plaga está y la gente se muere. Y las naciones están paradas, gloria al nombre del Señor, ¿no? Y ahora mismo están cerrando algunos lugares y clausurando, ¿no es cierto?, viajes que estaban contratados. Mi hija tenía un viaje, le suspendieron, no puede viajar, ya pago no sé cuánto tiempo. Y le suspendieron porque hay lugares donde no están dejando entrar. Y va a tener que tener el pase sanitario porque no le van a dejar
moverse. Algunos dicen, pero eso es anticonstitucional, no tenemos que aceptar. Bueno, yo no voy a discutir porque no soy legislador. No sé si es constitucional o no es, pero sabemos que el gobierno tiene autoridad, ¿no? Yo contaba estos días, me fui a la municipalidad, pase sanitario. No, me fui al tribunal de falta por una infracción, pase sanitario. Y había uno que decía, yo no me vacuné ni me pienso vacunar, y gritaba y peleó y no le dejaron entrar, llamaron a seguridad y lo sacaron de ahí. No le dejaron pasar, ¿no? Esto viene. Bueno, si es constitucional, no es constitucional, no somos quienes para ponerlo en debate, pero viene. Esto se va a implementar porque el único mecanismo que tiene el gobierno para evitar que sigan los contagios y la gente siga colapsando el sistema de salud. Esas son cosas que... Y la palabra de Dios habla de que estas pestilencias iban a venir, estas calamidades, estos desastres naturales. Bueno, es como la temperatura global. No sabemos, bueno, pueden ser los bosques, puede ser en la contaminación de la atmósfera, vaya a saber. No somos expertos en el tema, pero el asunto está que tenemos 40 y tantos grados de calor y nos cocinamos, literalmente, ¿no? Y lo estamos viviendo, ¿no? Y estamos viendo, ¿no es cierto?, las noticias que los polos se están congelando y que esto hace subir el nivel del mar y que muchas ciudades costeras van a tener graves problemas. ¿De dónde viene la mano del hombre? No sé, llámele como le llamen. Un asunto que la palabra de Dios... Es como algunos se han puesto a descifrar cómo fueron las plagas que mandó Dios a Egipto en los días de Moisés. Y se pusieron a descifrar que el maná era una semilla, que en algunos lugares del desierto aparecía, que el mar rojo, un viento allá, ¿no es cierto?, que movió el agua para un lado, y buscándole un razonamiento, una explicación científica a los milagros que Dios dice que fueron milagros hechos por su mano poderosa. Gloria al Señor. Le podemos buscar, es como cuando Dios sana a alguien, ¿no? Desaparece un tumor, como Dios hizo con Damián, de libertarlo, ¿no? Yo vi cómo estaba, todos vimos cómo él estaba. No podía subir esa escalera, ¿no? Y ahora está trabajando y ahí está mejor que yo. ¿No? Ahora búsquele una explicación, sí, bueno, porque se le aligeró la sangre, la válvula que no funcionaba empezó a funcionar, la arteria que estaba tapada, el trombito se fue y se le abrió. Búsquele la explicación que quiera. Se sana a alguien de un tumor y dice, bueno, no era un tumor, era grasa, era benigno, y bueno, el organismo lo eliminó. Búsquele la explicación y el razonamiento que quiera. Nosotros sabemos que la mano del Señor está en el asunto. Sabemos que es el poder de Dios. Luego búsquele el razonamiento que quiera, ¿no? Le salva a Dios de un accidente. Y sí, porque justamente no me reaccionó el auto y pude evitar una colisión. Y le busca un razonamiento. Y le va a encontrar. Gloria a Dios. Yo creo en el milagro, yo creo en el poder de Dios, yo creo en los ángeles del cielo, yo creo en la intervención divina, yo creo que Dios abrió el mar rojo, yo creo que el maná que descendió para Israel era pan del cielo. Gloria al Señor, que Dios hacía que bajara cada mañana, yo creo eso. Ahora, si le buscamos la pelusa razonable, teórica, le vamos a encontrar a todo un razonamiento. Y el virus es para eliminar la población porque somos muchos, los alimentos no alcanzan. Búsquele lo que quiera buscarle. La Biblia dice, en el último tiempo habrá pestilencia.
por los lugares. Gloria, ¿de dónde vendrá esa pestilencia? No sabemos, de los murciélagos, de las ratas, de los laboratorios, de los chinos, de los rusos, pero habrá pestilencia, gloria al Señor. Habrá terremotos, así porque prueban las armas nucleares allá en el Pacífico y eso hace que la corteza búsquele la vuelta que le busque. El Señor dice terremoto. No tiene que dar explicación cómo se van a producir. Habrá alboroto, habrá guerras. ¿Por qué son estas guerras? No, el Señor no da razonamiento. Él dice, habrá guerra, habrá, ¿no es cierto?, enfrentamiento en las naciones, nación contra nación. ¿Por qué causa? Religiosa, política, económica. Eso déjelo para un costado. Lo que nosotros estamos sabiendo, que la palabra de Dios se cumple. Gloria al Señor. Acá los ángeles iban a atajar los vientos, pero dice que vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. Mire qué importante de dónde salió este ángel. Este parece que fue enviado al sol, a hacer algo con el sol. Gloria al Señor. Tenía el sello del Dios vivo y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar. Y le fue dicho, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. ¿No? Todos hemos hablado tantas veces de ese sello de Dios, ¿no? Esa señal de autenticidad, de legalidad, ¿no? Cuando algo se sellaba, un documento, era una señal de propiedad que tenía. Se sellaban las escrituras, se sellaban los contratos de venta, se sellaban los pactos entre los gobiernos. Todavía se sigue haciendo, ¿no? Lo que indica algo que indica propiedad, que eso es legal, que es inviolable, es una evidencia de seguridad, ¿no? Una escritura tiene un montón de sellos y usted la tiene que guardar, ¿no? Solo se rubrican los documentos legales, ¿no? Esto está rubricado por la ley, por la autoridad. Mire que dice en el libro, muchas veces hemos compartido esto, pero lo quiero hacer de nuevo. Mire en el libro de Esther, gloria al Señor, en el capítulo 8, versículo 8. Así era antiguamente en los días bíblicos. Escribid, pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en el nombre del rey, y sellalo con el anillo del rey, porque la escritura que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no es para revocarla. ¿Acuerdan los días de Daniel que también el rey de Babilonia había sellado un decreto que lo condena a Daniel al foso de los leones? Y el mismo rey que había sellado el decreto no podía volverse atrás, porque la escritura era sellada y no podía ser revocada. Y el rey no quería mandar a la muerte a Daniel, amaba a Daniel, era de uno de sus preferidos como gobernante. Incluso la idea del rey era ponerlo sobre todo sus príncipes en el gobierno, porque era un varón de buen comportamiento, un varón justo, un varón correcto. Y el rey de Babilonia lo tenía en estima a este judío. Y le engañaron al rey, le hicieron firmar un decreto que luego él mismo no podía revocar. Cuando se dio cuenta que en el decreto estaba incluido Daniel a ser echado en el foso de los leones, él quiso de alguna manera, dice que trabajó de todo el día para ver la manera de librarle y no pudo. Fue cuando el rey da la orden de echarlo al foso de los leones y le encomienda, Daniel, ese Dios a quien tú sirves y delante del cual continuamente estás, te pueda librar del foso de los leones. Porque él no había podido librarlo, ¿no? Y era el mismo gobernante, ¿no?, que había firmado aquella orden. Entonces así eran los días bíblicos, una orden real, una orden de gobierno, no se podía revocar. Entonces dice Esther, no, lo que está sellado y rubricado por el rey, no hay manera de revocar eso.
De ahí viene la idea del sello. Tanto del sello que Dios sellará lo suyo, como la imitación que hará Satanás en el último tiempo de sellar a los hombres, en la frente o en la mano derecha. No es en una inoculación en el hombro, con un chip invisible, con un metal que va a ser detectado por las antenas. Es un sello, ¿no es cierto?, que le va a dar la autoridad a quien pertenece la persona. Es una rúbrica, ¿no? La característica del sello oficial era que estaba el nombre del legislador, la posición oficial y la jurisdicción o dominio de ese legislador. Lo que son sellados de Dios son propiedad de Dios. Dios es su dueño, Dios es su legislador. Usted es hijo de Dios, esa es su posición y Dios tiene dominio sobre su vida. Por eso la orden para los ángeles fue: no dañen nada, no toquen, no hagan, no derramen los juicios hasta que sean sellados los hijos de Dios. Sean los hijos de Dios, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Miren lo que dice 9:4. Le fue mandado que no hiciesen, Apocalipsis, ¿no? Le fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en su frente. ¿No? Hay una protección especial de Dios para la iglesia, para el pueblo del Señor, para las propiedades, para la propiedad que pertenece a Dios. Dios tiene, ¿no es cierto?, marcado lo que es de Él. Gloria al Señor. Y cuando recibimos a Cristo, cuando le creímos en Él, fuimos señalados, fuimos sellados, dice la palabra en Efesios, con el Espíritu Santo. Dice claro que no hay que contritar al Espíritu Santo con el cual estamos sellados para el día de la redención, porque cualquier sello, cualquier documento, si no se guarda convenientemente, se arruina. Se pierden la firma, los sellos, y ya el documento no tiene valor. Usted no puede agarrar una escritura y dejar por allá tirada en cualquier cajón, que le agarre la humedad, que le agarren los insectos, que la laucha, ¿no es cierto?, haga un nido con el papel. No puede. Una escritura, un documento, un título de cualquier propiedad lo guardamos. No puede, ¿no es cierto?, alterarse las firmas, los sellos. Esto lo encontramos en la Biblia. Mire qué dice la palabra del Señor en Jeremías. Cuando Jeremías hace un documento de propiedad. Jeremías, capítulo 32, verso 10, verso 9 podemos leer. Compré la heredad de Hamet, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y pesé el dinero 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y hice atestiguar a testigo, y pesé el dinero con balanza. Tomé luego la carta de venta sellada, según el derecho y la costumbre y el traslado abierto. No es cualquier sello, es un sello según las costumbres y el derecho. Una escritura o un título de propiedad no puede tener cualquier sello, cualquier rúbrica. Hay una costumbre legal, según el derecho, según la ley. Hasta tiene un lugar donde van los sellos y tiene un lugar donde va la firma. Un documento no puede firmar en cualquier parte. No, tiene un lugar para firmar y un lugar para colocar los sellos y darle autenticidad. Entonces no va a ser el sello del anticristo, no va a ser en la pierna, no va a ser en el brazo, no va a ser en el cogote, en la frente o en la mano derecha. ¿Por qué?
¿Se acuerda que el Señor en la Pascua manda marcar los dinteles del pueblo hebreo con la sangre del Cordero Pascual? ¿Dónde se había que marcar con el hisopo? Era en el dintel y en los postes. No era haga una cruz en el frente, ahí en el umbral derrame un poco de sangre. No, marcará en los dinteles y los postes. ¿Por qué la marca, no es cierto, va a ser en la frente? Porque habla de los pensamientos del hombre, habla de la mente del hombre. ¿No? ¿Y por qué en la mano derecha? La mano derecha habla de lo que el hombre hace. Entonces lo que el anticristo va a hacer es tomar autoridad, tomar derecho sobre la mente del ser humano y sobre lo que el ser humano va a hacer. Por eso no va a poder comprar ni vender sin esa marca. ¿No? Porque comprar y vender significa lo que el ser humano hace en su vida cotidiana. Y no va a poder comprar ni vender si no tiene la autenticidad de ese gobierno mundial. Un gobierno mundial que no está y que no va a aparecer ni de sombra siquiera, porque la iglesia está acá en la tierra. Todavía hay cristianos predicando, todavía hay cristianos orando, ayunando, reuniéndose. Y mientras la iglesia está acá, la iglesia impide, dice. Ataja que se manifieste este personaje. Ahora, cuando este personaje, la iglesia se vaya, este personaje aparezca, va a ser notorio, porque las naciones de la tierra le van a dar apoyo. No hay ni un loco que pueda sentarse en el trono y pretender reinar globalmente, porque las naciones son independientes y ninguna nación. Fíjese que el mercado común europeo están desertando sus miembros, porque si es difícil mantener a la iglesia unida, si es difícil mantener la familia unida, el padre, los hijos, los matrimonios, tan difícil sabemos nosotros. Imagínense lo que es mantener naciones unidas. Con una moneda, ¿no?, como el euro, que se estableció como moneda única, fronteras libres para trabajar. Ya hay naciones que desertaron, ya se está deshaciendo, porque a nadie le gusta, ¿no?, compartir con el otro. ¿No? Y unificar las naciones significa un liderazgo. Es como unificar la iglesia, el ecumenismo. ¿Por qué no la iglesia nunca vio esa mentalidad que hay? Los cristianos tienen que unirse, los pastores tienen que unirse, tenemos que estar juntos. Eso es una fábula. Eso no va a suceder nunca. Porque unir las iglesias significa un liderazgo, una organización. Y cuando entramos en un liderazgo, en una organización, terminamos en un papado. Porque eso hace la iglesia de Roma. ¿Por qué la iglesia de Roma permanece? Porque tiene un papado, tiene una organización, tiene un liderazgo. Gloria al nombre del Señor. Ahí está, inamovible. Es de más autoridad lo que dice el papado que lo que dice la Biblia. Porque el Papa es infalible, una autoridad infalible, ¿no? Un liderazgo infalible, es decir, que no se puede equivocar. Y eso hace que permanezca la iglesia romana. Y quieren trasladar esto a todas las religiones del mundo, que todas, si servimos al mismo Dios y amamos al mismo Dios, tenemos que estar unidos. Unidos significa un liderazgo y una organización, y eso nunca estuvo en los planes de Dios. En los planes de Dios está la unidad, eso sí, la unidad del Espíritu, un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza, gloria al nombre del Señor. Eso hace unidad entre los cristianos. Gloria al Señor, pero unión nunca va a suceder. La unión tiene que ver con el ecumenismo, y el ecumenismo tiene que ver con el anticristo y con el reino mundial que viene en el último tiempo. Tiene que haber una religión, tienen que unir las religiones para que le den el apoyo.
Tienen que unir las políticas para que le den el apoyo. Tienen que unir las economías para que le den el apoyo, porque ninguno se va a sentar en el trono del globo si no tiene pleno apoyo. Porque ninguno quiere estar sojuzgado, ninguno quiere estar siendo súbdito de nadie. Las naciones son independientes, tenga la política que tenga la moneda que tenga, o esté en el fondo del mar como muchas naciones latinoamericanas, pero vaya a tocarle a Venezuela, no, o a otras naciones, o a Cuba, que hace años está en una dictadura. No la puede tocar porque a ellos les gusta, ellos son independientes. ¿Quién se va a meter en su frontera? ¿No? Entonces, para que esto suceda, se tiene que dar una situación mundial que está lejos en el momento de que se dé. Gloria al nombre del Señor. Esto no es posible ahora. Primero porque la iglesia está acá en la tierra, la iglesia, Cristo no vino, la iglesia no se fue, estamos acá, gloria al Señor. Primera cosa, y segunda cosa, no está dado la situación. El Mercosur, ¿no? Querían hacer una moneda única, libre frontera, libre comercio. ¿Cuántos propósitos hubo? Hasta se hicieron unos foros, unos salones de conferencia allí en las fronteras, en las 3 fronteras. Yo visité como turista un lugar fantástico que está tapera, está abandonado, nunca se usó, porque ahí se iban a reunir los presidentes del Mercosur para, ¿no es cierto?, afianzar esa unidad de libre comercio, libre frontera, una sola moneda. No funcionó. No funcionó el mercado común europeo, no funcionó el Mercosur, no funciona, porque van a tener primero que desarrollarse ciertos acontecimientos para que aparezca el Salvador, entre comillas. ¿No? Para que aparezca el Salvador y lo reciban con aplauso. Pero eso no está dado, esas condiciones. Entonces es un delirio pensar que nos están controlando, nos están marcando. Ahora van a colocar un chip sanitario. Bueno, yo para empezar no me lo voy a colocar. No, me voy a negar, pero por una cuestión que no quiero ser controlado, no porque sea la marca o la señal de la bestia. ¿No? Sino por una cuestión de control que no me place, que no voy a aceptar. ¿No? Gloria al nombre del Señor, pero no porque sea la marca. La marca va a ser en la mano derecha o en la frente, y va a ser un símbolo, una rúbrica de propiedad, lo que le va a dar legalidad a quién es su legislador, quién es el que le domina, quién es su dueño. Por eso usted no va a poder hacer ninguna transacción si no tiene esa marca. Y le doy otra noticia: la gente se va a poder negar, siempre se va a poder negar. No nos van a llevar encadenados y nos van a meter allá con un fierro. No vamos a poder negar. Bueno, luego, si viene alguna consecuencia por negarnos, la Biblia dice, muchos van a ser martirizados por negarse. Pero la gente va a poder negarse. No, yo no me pongo en esa marca. Gloria al nombre del Señor. No va a ser una cosa impuesta que la gente va a ir como borrego al matadero. Gente va a poder decir que no, porque cuando suceda, los que estén van a ser bien conscientes de qué se trata. Aleluya. No va a ser algo solapado. Gloria al nombre del Señor. Y tiene un sentido, ¿no es cierto?, profético, que sea la mano derecha o que sea la frente. No es así al azar que le van a colocar en la nalga, en la pierna, en la espalda. Va a ser en la mano derecha, en la frente, dice la palabra del Señor. Y tiene que ver con el número de hombre 666, que significa, ¿no es cierto?, cuando no hay reposo, cuando no hay descanso, porque recién al 7º día Dios descansó de la creación de toda su obra. El 7º día tiene que ver con Dios, el 6º día tiene que ver con la humanidad, ¿no? Una humanidad sin reposo, sin salida. Por eso que van a recibir a ese personaje
porque ese personaje va a traer salida para un mundo desconcertado, para gobiernos que están desconcertados. Este personaje le va a dar la salida, le va a dar la respuesta y le van a recibir con aplauso. Y va a ser notorio, va a ser conocido en el mundo entero. Y el pueblo cristiano, fíjese que el pueblo hebreo se va a convertir a Cristo y van a recibir al Mesías, porque hasta el pueblo hebreo se va a dar cuenta del cumplimiento de las Escrituras cuando esto suceda. Hasta el pueblo hebreo le va a ser quitado ese velo, que dice que ese velo permanece hasta hoy. Están cegados, no aceptaron al Mesías, pero cuando estas cosas sucedan, hasta el pueblo hebreo va a despertar espiritualmente y lo van a aceptar a Cristo, le van a convertir masivamente, van a ser restaurados a la fe del Señor. Gloria. Porque el mismo pueblo hebreo es que ellos manejan las Escrituras. Van a despertar, van a saber qué está pasando, qué está aconteciendo. Gloria al nombre del Señor. Esto va a ser notorio en el mundo entero, por la iglesia, por el pueblo hebreo, y aún gente del mundo que ha sido predicada se va a volver a Dios. Gloria al Señor, y se van a convertir masivamente, porque van a entender que lo que por siglos se ha predicado es una realidad. Pero no entre gallo y medianoche, entre conflictos, confabulaciones, ¿no es cierto? Allá dice que es un nuevo orden mundial secreto que está manipulando la gente, y que allá están los Illuminati y los masones, y hasta Bill Gates parece que es uno de los promotores de todo esto, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y 130 naciones del mundo están aceptando algo, ¿no? Algo que es irreal, que no sucede. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué comparto esto? Gloria al nombre del Señor. Porque tenemos que entender la palabra. Tenemos que hablar la palabra, porque vivimos la generación, vuelvo a decir, protagonista del tiempo profético, y tenemos que interpretar la palabra correctamente. Para los que no han recibido luz, tenemos que decirle: así dice la palabra. Nosotros estamos marcados, sellados, y no van a ser tocados los que son sellados. Así fue dada la orden: no hagas daño, no mande los juicios hasta que primero no se marque a los siervos de Dios en su frente, como la marca de propiedad del Señor. Somos propiedad del Señor, y el diablo no puede tocar las propiedades del Señor. Gloria al nombre del Señor. Fíjese, yo le leía Jeremías y me quedé sin terminar. Jeremías 32. Tomé luego la carta de venta, verso 11, sellada según el derecho y costumbre, y el traslado abierto, y le di la carta de venta a Baruch, una escritura. Di el verso 13, y le di la orden a Baruch delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma esta carta de venta, la sellada, y la carta abierta, y ponlas en un vaso de barro, para que se guarden muchos días. Ahí estaba la preservación del documento, ¿no? Se preservaba en un cántaro, en una vasija. Allí tenía que ser guardada para que no fuera atacada de humedad, de insectos. Era un documento sellado, rubricado, ¿no es cierto?, que le daba valor a esa operación que le fue mandada a hacer a Jeremías. Y de la misma manera nosotros fuimos sellados, pero tenemos que preservar esos documentos. No contristar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es ese sello. El día que creímos, fuimos sellados de Dios, en la frente. Gloria al nombre del Señor. Nuestros pensamientos están entregados al Señor. Tenemos la mente de Cristo, decía Pablo. La mente de Cristo nos renovó el Señor, nuestra mentalidad, ¿no? Renovado vuestros pensamientos por el Espíritu de Dios. Es decir, que fuimos sellados, pero tenemos que cuidar que ese sello, esa rúbrica, no se desvanezca. Si no cuidamos nuestra vida espiritual, el Espíritu Santo se puede entristecer y retirarse de nuestra vida. Se puede perder, ¿no es cierto?, esos sellos. La humedad le puede arruinar, los insectos, y el documento deja de tener valor.
si no está legible, si no está preservado correctamente, el documento no tiene valor. Era en una oportunidad un documento legal, pero ya no le sirve, ¿no? Pasa con los documentos de identidad, ¿no? Un registro de conductor, ¿no? Si usted lo deja a la humedad, todo arrugado, lo mete a lavarropa, está todo ahí, ¿no es cierto?, ilegible, lo para la autoridad y ese documento no tiene valor. Es decir, no, acá no, esto no tiene legalidad, no sirve. Sí, pero ese soy yo, el de la foto soy yo, esa es mi firma. Sí, pero no está legible. Su documento tiene que renovarlo, esto no tiene valor. Gloria al nombre del Señor, ¿no? Y así es el sello de Dios en nuestra vida. Tiene valor mientras permanezcamos en comunión. Tiene valor mientras estemos en la iglesia sometidos a nuestras autoridades. Tiene valor mientras guardemos la palabra. Tiene valor mientras, ¿no es cierto?, caminemos en temor de Dios. Ahí tiene valor. Gloria a Dios. Y va a venir el Señor y van a venir los juicios y hay una orden dada del cielo que no toque a los que están sellados. Toque a los que no tienen el sello, que no son propiedad de Dios. Eso estaban autorizados a tocar, a dañar, sea con las catástrofes naturales, sea con el calentamiento global, sea con las pestes que vienen, gloria al nombre del Señor, sean con los enfrentamientos, el delito, lo que fuera, gloria al Señor. Toca y daña. Se le dio la orden a los ángeles, a los que no están sellados. Los que están sellados de Dios no se podía tocar. Eso era propiedad del Señor. Yo lo único que tengo que hacer es cuidar, mantener esa rúbrica, que sea legible, que tenga valor, que esté, ¿no es cierto?, en vigencia, que no se disipe esa marca. Porque a veces miramos a algunos hermanos y cuesta identificar que son hijos de Dios. Miramos la iglesia moderna y cuesta identificar que son hijos de Dios, ¿no? Gloria al Señor, si yo tengo el sello, acá está la rúbrica, yo me convertí, yo acepté a Cristo. Pues sí, pero está ilegible. No sé, pues los sellos no se distinguen. No se sabe bien, gloria al Señor. La marca ya no está. Y es importante tener esa marca cuando vengan los juicios de Dios. Ahora que estamos viviendo esta época mala, es tan valioso tener esa marca. El diablo reconoce lo que son hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Sabe bien que no le es permitido tocar esa propiedad. Propiedad de Dios, lo dice toda la Biblia, gloria al nombre del Señor. Que somos marcados, sellados, gloria al nombre del Señor. Fíjese, Apocalipsis 22, versículo 3 y 4. ¿Qué va a hacer allá en el cielo, no? Dice, no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero. Porque es una maldición lo que vivimos ahora. El clima global, una maldición. La catástrofe natural, una maldición. La delincuencia en las calles, una maldición. Un trabajador sale a la mañana para ir a trabajar y le pegan un tiro para robarle el celular. No, eso no es una bendición, es una maldición. Tener que mirar para cada esquina de nuestra casa cuando salimos, cuando entramos. Asegurar, estamos más presos nosotros que los delincuentes. Rejas, alarma, asegurar todas las puertas, no vaya a dejar una ventana abierta, no vaya a dejar una puerta abierta. Vivimos en esa inseguridad, en ese clima de violencia. Es la plata que no alcanza, la plata que el trabajador gana y no la alcanza. Por la inflación, pues se la come la inflación, se la comen los impuestos abusivos, toda esa carestía, la inflación. Gloria al nombre del Señor, le aumentan los jubilados contentos. Usted ve las colas en los bancos porque le aumentaron un 5%, un 10%. Estos días le daban un bono de 8.000 pesos. Todo allá le llevé a mi señora para cobrar. Tuvimos que ir como 4 veces porque la cola daba vuelta así toda la cuadra por 8.000 pesos, ¿no? Y la inflación se va un 30%
y le comió los 8 y lo otro que tenía también se lo comió todo junto. Después va a la carnicería, compra un pedacito de asado, un poco de verdura, 8,000 pesos, 7,000 pesos, 5,000 pesos, ¿no? Se lo comió la inflación, es una maldición. La peste esta, que parecía que se había ido, estábamos libres, los chicos en el colegio, la gente volvió a trabajar, se fueron de vacaciones, todo para atrás de vuelta. Miles de contagiados. De vuelta planificando cerrar todo, no lo han hecho por falta de recursos, porque por el turismo quieren recaudar, pero están pensando volver a cerrar todo, ¿no? Todo para atrás. Esto que no es una bendición, una maldición. ¿Y qué dice la promesa? Cuando lleguemos al cielo no habrá más maldición, porque estaremos delante del trono de Dios, del Cordero, estará en ella y sus siervos les servirán, verán su cara y su nombre estará en su frente. Propiedad de Dios. Hay un sello de propiedad que Dios le coloca a su gente, a sus hijos, a su pueblo. Gloria al Señor, mientras usted preserve ese documento, ¿no?, de propiedad. Tiene validez. Y el diablo va a mirar y ver que usted no puede ser tocado, que va a ser guardado la hora que viene. Vamos a ser guardados, gloria al Señor. Y el diablo, cuando procure imitar esto de Dios, porque es un falsificador y un imitador, va a imitar esto, va a hacer lo mismo, va a ser en la frente y en la mano derecha. Porque va a tener que ver con lo que el hombre es en su conciencia, en su mente, en su pensamiento y con lo que el hombre hace. Por eso no va a poder comprar ni vender sin esa marca. Pero nada que ver todavía. Gloria al nombre del Señor. Así que no tenga temor, no se deje atemorizar por esa clase de alerta, de enseñanza que circula por todos lados. No acepte esto, porque tenemos la palabra de Dios que nos guía. Conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que la palabra de Dios dice. Amén, hermano. Que Dios le bendiga. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Gloria al nombre del Señor. Somos propiedad de Dios. La iglesia es propiedad de Dios. Gloria. En todo tiempo Dios guardó a su iglesia. Alabo el nombre de Dios. Gloria al Señor. En todo tiempo Dios guardó su pueblo y no va a ser diferente en esta hora. Gloria al Señor. Y tenemos un mensaje tremendo para compartir con la gente. Comparta la palabra. Estamos viviendo la hora final. Estamos recorriendo los minutos finales. Y le podemos decir a la gente que se arrepienta y busquen a Dios. Mientras tienen oportunidad. Que se vuelvan a Dios. Gloria al nombre del Señor mientras hay tiempo. Pero va a llegar el momento en que la iglesia va a ser quitada de este escenario. Cuando la cosa se ponga muy difícil, el Señor viene a buscar la iglesia y se la lleva. Y nosotros estamos recorriendo ese tramo, ¿no? Esos metros del plan de Dios. Esos metros finales del plan de Dios. Que Dios te ayude. ¿No? Y mantenga y preserve esa rúbrica de Dios que te hace su propiedad, que nos hace su propiedad. Gloria al Señor. El enemigo, recuerde, cuando tuvo que ir a tocar a Job, aquel varón antiguo, tuvo que pedir permiso. No podía tocarle ni a él, ni a sus hijos, ni a su mujer, ni a su tierra, ni a su ganado, ni a su casa. No podía tocar nada de él, porque era propiedad de Dios. Y el diablo tuvo que pedir una autorización, una venia. Y Dios dio permiso porque estaba en juego la misma reputación de Dios, ¿no? Y Job le servía a Dios por interés. Entonces Dios se vio obligado a dar permiso. Pero sin permiso no podía tocarle. Alabo el nombre de Dios. Así que no tema. Crea en la palabra del Señor. Crea en las promesas del Señor. Y cuando algo le quiera atemorizar, diga: yo pertenezco a Dios. Con flaqueza, con debilidades, como sea, soy propiedad de Dios.
He sido sellado cuando creí. Y estoy permaneciendo en la casa de Dios. Estoy en comunión, estoy ligado a la iglesia. Entonces el diablo no puede tocarte. Gloria al Señor. A veces te va a atemorizar, te va a asustar, te va a presionar, te va a afligir, te va a atemorizar. Pero no puede ir más allá de eso. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar por todo el pueblo de Dios. Que no haya temor en los corazones. Que haya confianza en Dios. No estamos todavía en esa época que nos quieren meter de prepo. No estamos viviendo esa época. Estamos en los últimos tiempos, pero no en esa época. No está aconteciendo lo que dicen que está aconteciendo. Dios te bendiga. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor. Vamos a poner la mano del Señor. Amén, hermano. Que Dios quite todo temor, toda angustia de los corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y bendecimos en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque un día nos has comprado, no con oro ni con plata, sino con el precio de tu propia sangre, para que seamos tu propiedad, para que pertenezcamos, Señor, a tu reino, oh gloria, y ese día nos ha sellado, para que ningún demonio del infierno pueda tocar a tus hijos, pueda tocar la iglesia, amado Dios, porque fue comprada por un alto precio. Sí, Señor, gloria, para tu reino, para tu gloria, y tú has de guardarnos en todo tiempo. Vengan las calamidades que han de venir y que están escrita sobre esta tierra, sobre este mundo incrédulo, pero tu pueblo será amparado, sí, Señor, guardado como lo has hecho con Israel, a través, Señor, de todo su camino, con sus enemigos, con todo aquello que se levantaba en su contra para hacerlo desaparecer a través de los siglos.